de clima y de vegetación. Dentro de esas limitantes, por supuesto, hay que prestar especial atención a el aspecto nutricional de la colonia y al aspecto sanitario. Estos dos aspectos, estas dos condiciones, son muy importantes de observar porque cuando no hacemos hincapié en un correcto manejo de estos dos factores, los mismos reducen y a veces impiden alcanzar el éxito de la actividad. Hoy por hoy, todo lo que respecta al cambio climático, el cambio climático directamente hablando de los factores del clima en sí, con variaciones en temperatura, con variaciones en las precipitaciones, por supuesto con variaciones en otros factores del clima, como puede ser la humedad, los vientos, inciden directamente sobre la colonia y también en forma indirecta a través de la vegetación. Y la vegetación circundante, la vegetación de interés apícola, no olvidemos que es fundamental. ¿Por qué? Porque gracias a ella la abeja cubre los requerimientos nutricionales. Ese equilibrio entre los requerimientos nutricionales y clima y la biología de la abeja en cuanto a las características propias inherentes a ella, por supuesto que muchas veces conllevan cuando están mal manejados o cuando se presentan factores adversos propios del entorno a situaciones con cambios en el aspecto sanitario. Entonces, es fundamental considerar esas limitantes a la hora de encarar la actividad apícola. Clima, vegetación y biología de la vida. Para eso están los cursos, para aprender. Muchas veces los aspectos de clima son difíciles de manejar, es decir, nosotros como seres humanos difícilmente manejemos lluvias, aunque las están manejando, difícilmente manejemos los vientos, pero sí, ya desde el punto de vista de la instalación del apiario, podemos incidir en los aspectos de la temperatura de la colonia, la humedad de la colonia, que influyen generalmente en la presencia o ausencia de enfermedades, sobre todo de algunas enfermedades, como vamos a ver respecto a esta en particular, no tenemos. Para seguir avanzando, yo les voy a mostrar a ustedes una triada epidemiológica que se menciona cuando se habla de la naturaleza de las enfermedades. Fíjense ustedes que esta triada, este triángulo de tres patas, por decirlo así, esta mesa de tres patas, se asienta en lo que es la relación del medio ambiente, es decir, el entorno circundante al organismo colonia, el huésped susceptible, que en este caso sería la colonia de abejas, y el agente etiológico, que es el agente causal de determinado problema patológico en la colonia. Estos tres factores hacen a la presencia o no de enfermedades a la colonia. Vale decir, el estado de salud de enfermedad de un organismo, en este caso la colonia de abejas, es un estado inestable. Bien manejados todos estos factores en un entorno favorable, se presenta un equilibrio entre ellos, salud y enfermedad, entendiéndose a lo que uno denomina enfermedad habitualmente como cualquier alteración de un organismo vivo que puede provocar trastornos tanto en un órgano como en el funcionamiento del organismo en general. Entonces, con el medio ambiente en el cual se encuentran insertos las colonias, en este caso el individuo colmena, por supuesto que están los factores de clima incluidos en este medio ambiente, que como dijimos, estos factores no los podemos manejar directamente, pero sí ya los podríamos manejar desde el punto de vista de contemplar la instalación del apiario. ¿Para qué?
para proteger a las colmenas de los vientos fuertes, para proteger a las colmenas de altas temperaturas, para favorecer la aireación en el bestiario, lo cual favorece, por supuesto, eh, que no se condense demasiada humedad en las colmenas, que no estén en un ambiente húmedo. Es decir, medio ambiente tenemos factores de clima y medio ambiente manejado por el hombre a través del manejo con la ubicación de las viales. En ese medio ambiente también se encuentra todo lo referido a la flora circundante, es decir, la flora melífera y polenífera, o con la cual la abeja enfrenta sus requerimientos nutricionales a lo largo del año. Ahí hay un equilibrio entre medio ambiente y flora, muchas veces inestable, la mayoría de las veces sea por déficit de agua, en el caso de las precipitaciones, o exceso, lo cual por supuesto trae aparejado, cuando hay déficit hídrico, la ausencia de requerimientos nutricionales para las abejas por poco aporte de néctar o por poco aporte de polen. Con respecto al huésped susceptible, vale decir a la colonia de abejas, y bueno, acá interesa la cantidad de abejas, es decir, el tamaño de la población, que hace a la fortaleza de la colonia, la raza de esa población, hay, es decir, el aspecto genético, hay razas más susceptibles que otras a contraer determinado tipo de enfermedades, las categorías de individuos o las castas de individuos en la colonia, vale decir, reinas, obreras y zánganos, las edades en el caso de las obreras por las cuales van pasando. Es decir, hay un conjunto de factores característicos de ese individuo colonia que también influyen en la aparición de tal o cual enfermedad. Y con respecto al agente etiológico, que sería la otra pata de este trípode, uno cuando habla de enfermedades o de agente etiológico, inmediatamente piensa en agente biológico, vale decir, enfermedades provocadas por organismos vivos, bacterias, virus, hongos, parásitos, y en realidad una enfermedad puede ser provocada por una deficiencia nutricional, son las denominadas enfermedades carenciales, que sea producto de pobres aportes, sean por la escasez de determinado aporte alimenticio, o sea por directamente el aporte alimenticio en poca cantidad. Es decir, eso provoca deficiencias nutricionales en el organismo que actúan provocando una enfermedad o directamente también incidiendo en la aparición de una enfermedad. Es decir, cuando hay agentes etiológicos físicos, como son las temperaturas, es decir, un problema dado en la colmena por elevadas temperaturas que provocan sofocación en la colmena. Y bueno, eso provoca un trastorno, eso provoca una alteración del organismo. Y si nos vamos a la definición de enfermedad, enfermedad es la alteración en el estado fisiológico de un organismo o de un órgano de ese organismo. Por supuesto que el otro factor que incide en ese estado de equilibrio, salud-enfermedad de la colonia, se encuentra el hombre, se encuentra el apicultor, con todo lo que desarrolla a lo largo del año desde el punto de vista de este individuo, con todo su manejo a lo largo del año. El manejo con las acciones que realiza el apicultor, ubicando las colmenas, agrandando o achicando el espacio, alimentando las colmenas, curando las colmenas. Es decir, todas esas acciones bien manejadas hacen a un estado de equilibrio. Ahora, cuando alguna acción de manejo realizada por el apicultor es mal realizada, y bueno, ese equilibrio tan estable en algunos casos,
perfectamente se rompe y se inclina la balanza hacia un estado de enfermedad. En este caso en particular, nocemosis es una enfermedad donde, aparte del agente causal, que ahora vamos a ver con más detenimiento, y bueno, el manejo del apicultor, desencadenando factores predisponentes, es fundamental a la hora de aparición de esta enfermedad. Vale decir, hablando criollo, que no basta la aplicación de un producto químico en esta enfermedad para curarlo. Muchas veces el manejo bien realizado del apicultor hace inclinar la balanza en forma favorable para poder luchar contra esta enfermedad, para poder llegar a un estado de equilibrio. Entonces, resumiendo, la presencia de una enfermedad en la colmena es el resultado de interacciones complejas entre un patógeno, un huésped susceptible y el medio ambiente. Todos estos factores, estas interacciones, están influidas por el manejo que realiza el apicultor en el área. Esto es muy interesante de tenerlo en cuenta, porque esto nos da una idea, cada vez que estudiamos una enfermedad, recordar este esquema. Para todas, el medio ambiente, el huésped susceptible, el agente etiológico y el manejo que nosotros realizamos, ¿no? Es la forma de llegar a comprender cómo funciona cada enfermedad y qué es lo que podemos hacer para tratar de luchar contra para poder luchar contra ellas y llegar nuevamente a tener un organismo sano. Esta es una curva estimada de desarrollo de población de colmenas, de abejas en colmenas, en la cuenca del Salado. En general, en buena parte de la provincia de Buenos Aires, habrá zonas en las cuales esta curva se adelanta o se atrasa en función a situaciones climáticas, pero está graficado el manejo sanitario que tenemos que llevar a cabo de las colonias, de las colmenas. Fíjense ustedes que nos encontramos en los meses de agosto, finalizando agosto, y corresponde en estos momentos lo que se denomina revisación post-invernal o primera revisación primaveral, donde es muy importante todo lo que es realización de la cámara de cría y donde es muy importante también, bueno, por supuesto el control, el monitoreo y control de varroa y el monitoreo de nocemosis. Es decir, en esta parte de la curva de desarrollo poblacional, en esta curva, tenemos que tener en cuenta, revisar la cámara, ponerla en condiciones para enfrentar la temporada, teniendo en cuenta, con respecto a la enfermedad que vamos a hablar, que es necesario verificar su presencia, ¿sí? Para no encontrarnos con problemas. Por supuesto que después en el desarrollo de la charla vamos a ver que hay otro momento fundamental en la detección de esta enfermedad y que hace a cómo aparecen las colmenas en esta época, que es la etapa de previa a la invernada, vale decir los meses de marzo, es decir, fines de febrero, mes de marzo, mediados de abril. Ahí también es muy importante todo lo que es la realización de la cámara de cría, lo que es el monitoreo y control de varroa, y lo que es el monitoreo de nocemosis. Para esta enfermedad en particular, es muy importante hacer un monitoreo de nocema para entrar con colmenas con baja carga de este parásito. Por supuesto que es muy importante todo lo que es el resto del manejo de la colmena, desde el punto de vista del manejo de los factores predisponentes que hacen al desarrollo de nocema. Yo quería mostrarles esta curva de desarrollo precisamente para ubicarlos en tiempo y para ubicarlos en las actividades que son propias de nuestra actividad. Yendo específicamente a la enfermedad nocemosis,
Esta enfermedad, esta patología, es una enfermedad, como dijimos, de las abejas adultas, causada por parásitos intracelulares obligados ventriculares. ¿Qué significa esto? Son parásitos, es un parásito de la abeja melífera y de la abeja cerana, conocidos por el nombre de Nosema apis y Nosema cerana. ¿Qué significan celulares que necesitan para desarrollar su ciclo de vida, su multiplicación, estar dentro de la célula? Obligados porque necesitan estar ahí sí o sí para desarrollar su ciclo de vida. Y ventriculares, ¿por qué? Porque precisamente esta patología, esta enfermedad, se desarrolla en el intestino medio de la abeja adulta o ventrículo, estómago de la abeja. Entre paréntesis, fíjense que yo he puesto actualmente reclasificados como Bairimorpha cerane o Bairimorpha apis, pero bueno, vamos a seguirnos manejando como Nosema cerane. Vale la pena aclarar que hoy por hoy en nuestro país, y gracias a los estudios del doctor Plischuk, en nuestro país se habla de Nosema cerane, es decir, en el año 1995 se vio que en la abeja asiática, Apis cerana, en el sureste de Asia, esta abeja estaba parasitada por un parásito, por un hongo llamado Nosema cerane. En contacto con la abeja melífera, en esa zona, Nosema cerane pasa a la abeja melífera y allí, siguiendo la distribución de abeja melífera, pasó hacia el oeste, vale decir, primero en la zona de Rusia, y después llega a Europa. Tal es así que en el año 2004 a 2006 se hacen las primeras, se hacen investigaciones en España, el doctor Iges, Mariano Iges, y él ve, hay una gran mortandad de colonias, una gran despoblación, y él hace un estudio genómico de Nosema en ese país y ve que correspondía no a Nosema apis, sino a Nosema cerane. A partir de allí es como que se empieza a hablar de una nueva enfermedad emergente, como parásito emergente, y se empiezan a hacer estudios genómicos en distintos países, en Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, poniendo de manifiesto que no tenemos Nosema apis, tenemos Nosema cerane. En Uruguay, y gracias a muestras guardadas por investigadores de este país, el doctor Invernizzi, con muestras de 1985 y estudios genómicos sobre nosema de esas muestras, ve que el nosema, que antes se pensaba que era apis, es cerane. En Estados Unidos sucedió lo mismo, muestras guardadas desde 1985, ellos identifican los nosemas de esas muestras como Nosema cerane. ¿Qué significa? Que Nosema cerane ha estado durante muchos años por ahí sin haber sido, este, es decir, antes estudios genómicos no se realizaban, y bueno, merced a estos estudios hechos en España, y bueno, un poco como que eh, nos llevan a hacer estos estudios en los distintos países. En nuestro país también se ve que Nosema cerane está distribuido en la mayor parte de nuestro país, habiendo los investigadores dicen habiendo desplazado a Nosema apis, y en algunas zonas del sur coexisten, hay coinfecciones entre Nosema apis y Nosema, pero en la mayor parte del país corresponde
macerar. Este parásito es un hongo unicelular, es decir, formado por una sola célula, y tiene ciertas características que lo transforman en un parásito bastante importante y a ser tenido en cuenta de progresar esta enfermedad en las abejas. Por empezar, es un parásito, un hongo unicelular del Phylum Microsporidia, significa que este hongo produce en alguna etapa de su vida esporos, como culminación de su multiplicación. Estos esporos son los cuerpos de resistencia y la forma infectiva y de diseminación de la enfermedad. Por supuesto que presentan una estructura muy particular estos esporos, una forma de infectar que ahora vamos a pasar a detallar, y la multiplicación, como decíamos, es intracelular, vale decir, dentro de las células de una parte del cuerpo del huésped, en este caso, las células ventriculares del estómago de las abejas. Perdón. Vamos a sacar esto. Con respecto al esporo, yo se lo presento acá y vamos a hablar un poquito porque hace a la etapa de multiplicación de esta enfermedad, de cómo llega a las células ventriculares. El esporo tiene forma ovalada, se ve perfectamente al microscopio óptico, no se ve así como se presenta en esta figura, por supuesto, esto es un gráfico, es un dibujo, pero bueno, se ve al hacer un preparado entre porta y cubre, se ve perfectamente, presenta un aspecto refringente, como si fuera un grano de arroz. Este esporo, visto en el microscopio óptico, por supuesto, llegan a ver su constitución interna. ¿Cómo? Ven que presenta una pared protectora, una capa externa muy resistente, ¿sí? Compuesta de quitina y de proteínas, lo cual le da cierta resistencia a ese esporo, como para permitirle vivir fuera del huésped. Con respecto a ello, tenemos que decir que bueno, no es comparable este esporo a los esporos producidos por las bacterias, vale decir en el caso del bloque americano. No es comparable en cuanto a la resistencia a métodos de desinfección. Este es un esporo donde hay ciertos métodos de desinfección que pueden llegar a dañarlos, cosa que no harían mella en un esporo de americano. Pero bueno, el control del esporo es menos, es decir, la forma de lucha contra este esporo es menos radical, es decir, que fácilmente se puede llegar a destruir. Estos esporos internamente, fíjense que tienen una estructura especializada para poder realizar la infección. Esa estructura es un filamento polar que asemeja, un filamento polar arrollado, enrollado, que asemeja a un resorte. Con esa estructura, el esporo se eyecta y luego de la germinación y penetra en el citoplasma de las células del epitelio ventricular. A través de ese esporo que es hueco, todo lo que es el contenido celular, es decir, todo lo que permite la multiplicación de esa célula, de ese esporo, el núcleo de esa célula, pasa a través de ese filamento polar e ingresa en las células epiteliales del ventrículo. Lo que tenemos que decir acá con respecto a este esporo, que es muy importante, es cómo llega, por supuesto, al individuo abeja. La abeja
traga junto con el agua, junto con los alimentos, cuando limpia los panales, es decir, entra en contacto con los poros, son tragados y de esta forma llega al estómago normal. Por supuesto que estos esporos, para que logren germinar, una vez que son tragados, necesitan ciertos estímulos, ciertas señales, que son, bueno, los cambios de pH que hay en el estómago y la presencia de ciertos iones que ingresan al cuerpo del estómago a través de un agujero que está en la parte superior, un micrópilo que se llama, que producen una presión interna que hacen que se desencadene la eyección o la eversión de este filamento, el cual es muy largo, fíjense, y con el cual este esporo se clava en las células ventriculares y a través de él pasa todo el contenido vivo de esta célula. Acá hay un gráfico con respecto a los esporos, vistos al microscopio. Fíjense a la derecha, hay esporos de Nosema apis y no hay seguridad en cuanto a otros, y de Nosema cerane. No hay prácticamente diferencias al microscopio óptico. Para establecer las diferencias habría que verlo al microscopio electrónico para hacer comparaciones de tamaño, para hacer comparaciones del filamento polar. Fíjense que aparece como que el tamaño de Nosema cerane es ligeramente inferior al esporo del Nosema. Por otro lado, Nosema cerane tiene menos vueltas en cuanto a su filamento polar, es decir, sería un filamento relativamente, entre comillas, más corto que el filamento de Nosema. Tiene menos vueltas. La forma de diseminar, bueno, ya lo dijimos, por los panales, por el agua, es lo más típico en cuanto a la diseminación de estos esporos, por el polen. Y bueno, estos esporos son tragados por las abejas y se localizan en el ventrículo al ser tragados, se localizan en el ventrículo o en el estómago verdadero o intestino medio de las abejas adultas. Cuando hablamos de las abejas adultas, nos referimos a las abejas obreras, nos referimos a la reina y nos referimos a los zánganos. Vale decir, los tres individuos pueden ser afectados de nocemosis, provocando distintos trastornos de acuerdo al individuo de que se trata. Este es un gráfico tomado de la revista Vida Apícola, que está muy interesante desde el punto de vista de la infección de Nosema en las abejas. Fíjense que en este caso, una abeja parasitada por Nosema defeca en la colmena. En las desecciones se presentan esporos de Nosema que las abejas, en sus tareas de limpieza, las obreras, levantan con su aparato bucal. Tragan estos esporos, por un lado, o cuando alimentan a la reina le dan esporos, o el zángano, cuando toma alimento de la colmena, vale decir miel contaminada, también los puede tragar esos esporos, o por trofalaxia, cuando las abejas lo alimentan. Vale decir, así se produce la infección. De las obreras, tareas de limpieza, al limpiar los panales, supongamos a la salida del invierno, cuando amplía el nido de la reina, comienza a ovar, y bueno, puede haber en las deyecciones que la abeja ha depositado en los panales esporos de Nosema. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué la abeja ha depositado deyecciones en los panales en invierno? Y bueno, porque el invierno es una época en la cual
suele darse mucho tiempo con muy bajas temperaturas o con cuando es lluvioso, este, eh, una época en la cual la abeja se ve imposibilitada de salir a volar, eh, de aprovechar esos cortos intervalos de sol, que a veces la abeja sale para hacer pequeños vuelos de aseo y vuelve a entrar. Esos pequeños vuelos de aseo ayudan precisamente a eliminar inyecciones y si están contaminadas, eliminar esporos. Cuando esto no sucede, y bueno, la ampolla rectal de la abeja en el interior de la colmena comienza a llenarse de desechos propios de la digestión de alimentos, empieza a englobarse hasta que la acción mecánica propia de ese ensanchamiento de la ampolla rectal hace que en forma automática elimine las deyecciones dentro de la colmena. Entonces, estas deyecciones, si tienen esporos de nosema, quedan, por supuesto, sobre los canales, sobre las paredes de la colmena, sobre el piso. Cuando la abeja obrera limpia para que la reina al inicio de primavera comience a ovar, a ampliar el nido de cría, y bueno, buena parte de esos esporos pueden ser levantados por el aparato bucal de las obreras y tragados. Posteriormente, al alimentar a las reinas le pasan esporos, o en el intercambio de alimentos con los zánganos también pueden ser alcanzados y pueden tragar esporos. De modo que los esporos, y esta es la segunda parte de este gráfico, en la parte inferior, donde dice intestino, estos esporos llegan pasan por el ducto velario y llegan al intestino del abeja. Por cambios en el pH, por acción de estos iones, como mencionamos antes, estos esporos vierten su filamento polar con tal fuerza que se clavan en las células epiteliales del intestino. Recordemos que el intestino o estómago verdadero de las abejas está formado por una capa de células epiteliales que son las encargadas, epiteliales o ventriculares, que son las encargadas de producir enzimas que liberadas a la luz del intestino van a actuar sobre los alimentos, hidratos de carbono o proteínas, es decir, miel o polen, que la abeja consume como alimentos. Estas enzimas actúan sobre estos alimentos, destruyéndolos y transformándolos en nutrientes que son absorbidos a través de estas paredes, buena parte de ellos. Ahora bien, también recordemos que estas células epiteliales tienen un ciclo en forma normal. Vale decir, por fuera de esta capa de células epiteliales hay una membrana llamada membrana basal, que es la encargada de ir regenerando esa capa de células ventriculares. Eso ocurre en forma normal. Ahora bien, si las abejas tragan junto con sus alimentos esporos de nosema, estos esporos tienen la chance de darse, de presentarse ciertas situaciones, de poder iniciar una infección. Entonces, vierten su filamento polar, se clavan en estas células ventriculares, a través de ese tubo o filamento polar pasa todo el contenido vivo del esporo, y dentro de estas células comienza la multiplicación y desarrollo de la fase vegetativa de nosema de nosema. Pasa por distintas etapas, al cabo de las cuales se desarrollan nuevos esporos. Estos esporos, hay dos tipos de esporos en este ciclo: los esporos tipo 1, que son esporos de paredes más débiles, que pueden llegar a infectar células vecinas, o esporos maduros tipo 2, donde son esporos con paredes más resistentes, que son los que son liberados al interior de la luz del intestino y después, junto con las heces,
son liberados al exterior. Esa es la forma de infección y la forma en cómo se va diseminando nosema en el interior de la colonia. Ahora bien, aquí hay otro esquema de la multiplicación de nocemosis. Fíjense que a grandes rasgos es lo que hemos estado hablando. Es decir, los esporos pasan al buche, de allí al intestino medio o estómago verdadero, de allí a las células epiteliales, penetran estas células epiteliales a través del filamento polar, desarrollan en el interior de estas células, llegan a la etapa de esporos, muchos reinfectan células o algunos se liberan al intestino, y luego son eliminados junto con las heces. Ahora, esto es un ciclo. Ahora, son organismos vivos de los cuales estamos hablando, tanto de la abeja como de Nosema. Y Nosema, para poder realizar esta acción, esta multiplicación, este desarrollo, necesita de alimentos. Los alimentos son tomados de las células epiteliales. De ellas toman los alimentos y toman la energía de estas células para poder llevar a cabo su ciclo de vida. Llega un punto que está la infección, que lo que se produce es la destrucción prácticamente de las células ventriculares del estómago. Esto provoca que no haya enzimas, no haya secreción de enzimas o de jugos digestivos para poder realizar los procesos de digestión, tanto fundamentalmente del polen, que se realizan a nivel de esta parte del sistema digestivo. No solo se alteran los procesos de digestión, sino también se alteran los procesos de absorción de nutrientes y, por supuesto, de secreción. ¿Por qué? Porque los alimentos, al no ser digeridos, son eliminados como tal, pasan a la ampolla rectal y de allí, junto con esporos, son liberados al exterior del la esta alteración en los procesos digestivos, por supuesto, que provocan que el organismo no absorba nutrientes, lo que hace que se traduce en un debilitamiento general del organismo que puede conducir en última instancia a la muerte. Por supuesto que al cabo de, fíjense que esto es muy rápido, al cabo de 24 48 horas se producen, una vez que ha ingresado el contenido celular de los esporos en el interior de las células, se produce en los primeros esporos primarios y luego los esporos maduros. Y si este proceso continúa de darse las condiciones adecuadas, las condiciones predisponentes, al cabo de una semana aproximadamente, toda la célula parasitada se encuentra llena de esporos. Al cabo de 2 semanas, cesan los procesos digestivos y al cabo de 3 semanas, la abeja perece. Esto, viéndolo fríamente, uno podría suponer, bueno, upa, qué problemón. Pero bueno, empiezan a haber ciertas condiciones o ciertos mecanismos que tiene la abeja que ayudan en la defensa frente a esta enfermedad. Y en este gráfico, fíjense que nosotros tenemos dibujado a grandes rasgos el lugar donde se aloja, que está en el recuadro, los esporos de Nosema, y aparece un componente del ventrículo que son las membranas peritróficas. Las membranas peritróficas en la abeja
son una serie de laminillas de naturaleza mucoproteica, polisacáridos mucoproteicas, que se forman en el proceso de digestión. Es decir, la membrana peritrófica no es como uno pudiera imaginarse una membrana que está en forma constante la misma membrana. No, no. La membrana peritrófica, esta serie de laminillas, se van formando en el proceso de digestión y cumplen una función muy importante en la abeja, que es la de evitar que los alimentos que la abeja consume, supongamos granos de polen, puedan llegar a lastimar eh, las paredes del estómago, vale decir, la capa de células ventriculares. Entonces, la membrana peritrófica es una barrera entre los alimentos y la capa de células, la protege de lesiones. Por supuesto que en un proceso normal, esas membranas peritróficas, una vez que los alimentos son digeridos, es una membrana porosa, vale decir que permite el paso de sustancias digestivas para actuar sobre los alimentos, es decir, que permite perfectamente la digestión de alimentos. Una vez que los alimentos son digeridos, una vez que los nutrientes son absorbidos en esta parte del estómago, el resto de los alimentos, los desechos que no son digeridos, son arrastrados a las otras partes de los intestinos y de allí a la ampolla rectal, y junto con ello la membrana peritrófica, que vuelve a formarse una vez que vuelve a tragar alimentos. Es decir, que la membrana peritrófica está en constante formación y debido a su naturaleza proteica en buena parte de su constitución, está muy relacionada con todo lo que es la nutrición proteica de la abeja. Vale decir, si la abeja está nutrida desde el punto de vista que tiene una muy buena alimentación proteica, esa membrana peritrófica va a ser una membrana fuerte, una membrana gruesa, que va a cumplir un verdadero mecanismo de defensa, en este caso frente a la acción en buena parte, frente a la acción de nosema cuando vierte ese filamento polar. Es decir, en cierta forma impide que el filamento polar se clave en las células epiteliales. Impide, entre comillas, porque algunos logran pasar, es decir, no es una barrera total, pero ayuda en mucho como mecanismo de defensa. Entonces, fíjense ustedes que ya estamos mencionando un factor que ayudaría en la lucha contra esta enfermedad. El factor es precisamente una correcta nutrición proteica de las abejas. Aquí vemos, en este gráfico, células ventriculares del intestino completamente infectadas por Nosema ceranae, cada uno de esos puntitos blancos. Piensen ustedes que estas células completamente infectadas dejan de cumplir la función de producir enzimas para la digestión de los alimentos. Por lo tanto, la abeja deja de nutrirse. Yo incluí esta imagen en cuanto a la comparación entre Nosema apis, que nosotros estábamos acostumbrados a decir, cuando nosotros salíamos a dar charlas nos referíamos a la acción de Nosema apis. Hoy por hoy, en todos estos años que llevamos con Nosema ceranae, más de 10 años de su descubrimiento en la abeja europea, bueno, en nuestro país más o menos hemos visto por ahí algunos cambios de comportamiento con respecto a ciertas despoblaciones en épocas que no son características, pero mayormente las épocas de aparición se siguen dando en otoño y en el desarrollo primaveral con respecto a Nosema ceranae. Y bueno, hay ciertas diferencias, bueno, replican células del intestino para los dos igual, ¿no es cierto? Es decir, la replicación o la multiplicación, el desarrollo de Nosema se realiza en las células epiteliales del intestino medio.
Sí hay una diferencia en cuanto a que la nocemosis provocada por Nosema apis, Nosema apis provocaba defecación en las colmenas, es decir, las colmenas quedaban manchadas, los panales quedaban manchadas con excrementos, y se menciona que Nosema cerane es una nocemosis seca, vale decir, no se observan deyecciones en las colmenas. En forma masiva, como que la abeja salga a volar y defeque y manche las colmenas. Sí puede defecar, imposibilitada de volar, perfectamente en el interior de la colmena, por supuesto. La ruta de contagio, en el caso de Nosema apis, mayoritariamente era por la ruta fecal, vale decir, eh, la abeja tomaba los esporos de los restos de materias fecales, y en el caso de Nosema cerane, se puede dar tanto por ruta oral, es decir, levantando materia fecal, y también por trospalancia. Los esporos son más grandes de Nosema apis, más chicos, la cantidad de vueltas del filamento polar, como mencionamos antes, y Nosema apis produciría menos esporos con respecto a la cantidad de esporos que produce Nosema cerane en su multiplicación. En cuanto a la cadena episodiológica, es decir, cómo Nosema apis llega a otras colmenas del apiario o a otros colmenares, por supuesto, se da o por las abejas o por acciones propias del apicultor. Las abejas infectadas, al eliminar las heces, estas son levantadas por abejas limpiadoras que infectan a las abejas adultas, por supuesto. De allí, por trospanaxia, a las abejas pecoreadoras del resto de las colmenas, y por transhumancia a otros colmenares, o por deriva y pillaje a otras colmenas propias del apiario. Esa sería la cadena episodiológica de Nosema, es decir, cómo Nosema se transmite a otras colmenas del apiario o a otros apiarios vecinos o a otras zonas. Lo que decíamos, Nosema provoca, por alteración de la digestión y por no absorción de nutrientes, una marcada desnutrición tanto en la obrera como en la reina como en los zánganos. Esa desnutrición se traduce en ciertos comportamientos de la reina, es decir, actúa a nivel de una baja en la calidad de la jalea real, que le dan las abejas nodrizas, lo cual se traduce en una menor postura de la reina, y esto, al haber menor postura, menor cantidad de abejas obreras a futuro, y recambios de reinas más frecuentes. Con respecto a los zánganos, también provoca alteraciones a nivel de los órganos reproductores del zángano, los cuales, por supuesto, hay una disminución en la calidad del esperma producido, y esto altera a la hora de la fecundación de reinas, disminuye los índices de fecundación de baja calidad. Al haber una fecundación de baja calidad, provoca una disminución en la fecundación de reinas por ser de menor calidad. ¿Cuál es el efecto? Yo después, perdonen que yo siga hablando, me encantaría escuchar preguntas, tal vez después que finalicemos, y de acuerdo al tiempo que disponemos, podemos, por supuesto, hacer preguntas. Me gustaría que haya un intercambio. A veces esas charlas por Zoom las veo un poco frías en ese sentido. Uno, cuando está mano a mano en una charla,
le ve la cara, le ve los ojos, le ve la expresión a los que están enfrente, y uno puede dirigir un poco la charla y responder preguntas, estar mano a mano, ¿no? Pero bueno, las cosas se presentan así y hay que hacerles frente. Con respecto a los efectos sobre la colonia, a nivel de individuos, bueno, un poco queda de manifiesto en todo lo que hablamos, ¿no es cierto? Piensen ustedes en el efecto principal que provoca esta enfermedad en reinas, obreras y zánganos, que son individuos susceptibles, ¿no? A nivel de la reina, lo que dijimos, altera todo lo que es el aparato reproductor de la reina, lo cual hace que disminuya la postura de la reina. Al disminuir la postura de la reina, ustedes saben que esa alteración en la postura de la reina conduce normalmente a el recambio de las reinas en las colonias. En el caso de colmenas afectadas por zoonosis, lo que se observan son recambios muy frecuentes de reinas. Reinas que vuelven a fecundarse por ahí y vuelven a enfermarse y vuelven a recambiarse hasta que llega un punto en que la colmena se agota, ¿no es cierto? Y estamos perdiendo cantidad de abejas. En el caso de los zánganos, por supuesto que también, como actúa debido a la poca nutrición o al recibir pocos nutrientes, reduce la fertilización de los zánganos porque afecta al aparato reproductor. Al afectar el aparato reproductor es menor la cantidad de espermatozoides producidos, hace que a la hora de fecundación de reinas, las fecundaciones sean de peor calidad, y esto conduce muchas veces a que estas reinas se agoten antes y a que antes sean recambiadas, por supuesto. Y en el caso de las obreras, esta alteración en el metabolismo de las proteínas, es decir, del polen que consumen, se traduce en una reducción de las glándulas hipofaríngeas y altera el funcionamiento de las mismas. Piensen que las glándulas hipofaríngeas son las encargadas de producir jalea real, que sirven de alimento a las reinas, por eso que se altera la nutrición de las reinas. Reciben menor cantidad de jalea y menor calidad de jalea real, lo que se traduce en lo que dijimos anteriormente. Por supuesto que piensen ustedes que la jalea real es un alimento proteico. Como lo que se altera, aparte de la digestión de los hidratos de carbono, es la digestión de las proteínas, por supuesto que no hay materia prima para que esas glándulas funcionen y produzcan jalea real. Por lo tanto, no solo se reduce el tamaño de esas glándulas, sino su función. Y esas glándulas terminan atrofiándose como consecuencia de la enfermedad. Hay una reducción en la longevidad de vida de las abejas obreras como consecuencia de esa desnutrición que sufren. Esas obreras en las cuales se produce la atrofia de las glándulas hipofaríngeas dejan de recolectar polen y dejan de producir jalea. Hay un inicio prematuro de la actividad de pecoreo, es decir, acortan la vida de la abeja de interior y prematuramente salen a realizar tareas de pecoreo. Por supuesto que hay, como consecuencia de una mala nutrición, de una mala digestión, de una alteración del metabolismo, tanto de hidratos de carbono como de proteínas, hay una mayor demanda energética, lo cual se traduce en un aumento en el consumo de miel,
tratando de suplir esa alteración o esa escasez de nutrientes. Y se reduce, por supuesto, en función a la debilidad propia del organismo, la capacidad de vuelta. Aquí hay unos gráficos con respecto a cómo se alteran los volúmenes de las glándulas hipofaríngeas, de los glóbulos de las glándulas hipofaríngeas, de abejas sanas y abejas infectadas con hemófilos. Si ustedes prestan atención a la primera parte del cuadro de la izquierda, fíjense que figura edad de la obrera en días y cómo, comparativamente entre abejas sanas y enfermas, se va reduciendo el volumen de los glóbulos. Fíjense, comparen abejas de 4 días de edad, de 8 días, de 12 y de 16 días, y comparen los valores de abejas sanas y abejas enfermas. ¿Sí? En el cuadro de la izquierda, en la parte inferior, se comparan el diámetro de los glóbulos secretores de las glándulas y también de abejas sanas y de abejas enfermas en función a la edad. Y fíjense la reducción en el diámetro de esos glóbulos secretores. Por supuesto que el volumen y el diámetro, al ser reducidos, conducen a una menor secreción de jalea actual, hasta que terminan siendo atrofiados. En el otro gráfico de la derecha, bueno, se hace referencia al diámetro de los núcleos de las glándulas hipofaríngeas y bueno, sucede haciendo la comparación entre abejas sanas y abejas enfermas, algo similar. Es decir, hay una reducción en función a la menor digestión de proteínas del funcionamiento de estas glándulas hipofaríngeas. Es así como esta enfermedad afecta precisamente el desarrollo y la secreción de las glándulas hipofaríngeas. Con respecto a las consecuencias de esta parasitosis en la colonia, fíjense lo primero que aparece ahí, y ustedes inmediatamente pueden deducir el porqué. Reducción en la viabilidad de la cría de hasta un 15%. Y bueno, eso está muy ligado precisamente a lo que mencionábamos de las glándulas hipofaríngeas. La menor cantidad de jalea secretada hace que se pueda observar hasta un 15% de reducción en la viabilidad de la cría. Una reducción masiva de la población de abejas adultas hasta en un 90%, es decir, hay una alta mortandad de abejas adultas en otoño y a finales del invierno principalmente, es decir, colmenas que en esta época ustedes pueden ir y revisar y están en 7, 8, 9 cuadros de abejas cubiertas, tal vez a la semana se encuentran con una marcada reducción, es decir, de 8 o 9 cuadros cubiertos, 7 cuadros cubiertos, pueden encontrarse con 3, 4 cuadros cubiertos de abejas. Es decir, hay una gran mortandad de abejas adultas producto de la multiplicación masiva de nosema y de la desnutrición que provoca en la abeja adulta, ¿cierto? Es decir, la abeja muere por falta de nutrientes, por debilidad. Hay una reducción en la longevidad como consecuencia de todo lo que hemos estado hablando, de un 22 a un 44% aproximadamente. Reducción en la producción de miel, porque bueno, no hay abejas pecoreadoras, es decir, todos los ciclos se van atrasando. Un aumento en el consumo de reservas, se habla hasta de un 50%, la abeja come más, tratando de suplir la falta de metabolismo de alimentos que consume naturalmente la abeja y a partir de las cuales obtiene los nutrientes. Tratando de obtener energía y un mayor consumo de miel. Y otra instancia es el recambio frecuente de reina. Por supuesto que esto tiene su implicancia económica.
La implicancia económica está en el que produce núcleos, en el que produce jalea, en el que produce reinas, en el que produce miel. La menor cantidad de población trae aparejado una reducción en la producción de miel, fallas por recambios frecuentes de la menor cantidad de abejas para hacer núcleos, menor cantidad de abejas para producir jalea, menor cantidad de abejas para encarar un sistema de crianza de abejas reinas. Es decir, que las implicancias económicas son muy, muy importantes cuando se presenta esta enfermedad en el apiario. De ahí la necesidad de realizar un correcto diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, normalmente se mencionaba una característica, un síntoma de esta enfermedad, que era visualizar el intestino medio, es decir, tomando con una pincita y tirando del aguijón, suavemente vemos o podemos llegar a ver el intestino medio de la abeja. Entonces, una característica que se mencionaba como síntomas para diagnosticar nocemosis era el color y la flacidez del intestino medio. Si el intestino medio se presentaba blanco lechoso y flácido, es decir, sin la turgencia normal, y bueno, decíamos, esta abeja tiene nocemo. Cuando lo veíamos de color castaño, pajizo, turgente, decíamos, bueno, esto está sano. Y en realidad, lo primero está mal, está bien, digo, perdón. Si está blanco lechoso es que está enferma. Pero lo segundo, hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque puede estar color marrón pajizo, puede estar turgente, y ello no implica de que no tenga nocemo. ¿Por qué? Porque la parasitosis puede estar en un estado incipiente, en un estado de desarrollo, donde no se evidencia, no llega al final, que es el intestino pajizo por mala digestión, porque pierde turgencia, porque está flácido. Cuando nos encontramos con ese tipo de intestino, y es poco lo que podemos hacer por esa colmena, seguramente si hay muchos individuos afectados, o mejor dicho, es poco lo que podemos hacer por esa ave. Entonces, al comienzo de la parasitosis, eh, hay síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades, y en conteos moderados podemos comenzar a visualizar otros síntomas que no son exclusivos de esta enfermedad. Para confirmar el diagnóstico, lo que hay que hacer es un examen microscópico, es decir, una toma de muestras de abejas adultas tomadas de piquera y mandarlas al laboratorio para que se realice un examen microscópico. Y nos dé a través de un conteo en qué situación se encuentra la colmena respecto a nosotros. Por supuesto que el método de diagnóstico es el método de Cantwell, modificado por Fries, que es lo que se está usando en el método del hemocitómetro, que es una plaquita de conteo de glóbulos rojos, en los cuales el laboratorista hace un macerado de abdómenes en función a la muestra que se remite, y lo que se hace en esa cámara de Neubauer o hemocitómetro es el conteo de esporos visibles. En función a la cantidad de esporos que se cuentan, va a ser la recomendación técnica que se le da al productor. Por supuesto que esos conteos sirven a los efectos experimentales para trazar en cada zona curvas de desarrollo esporular, es decir, curvas de nocemosis, que bueno, suelen presentar picos en otoño y en primavera, que lo que hay que sacar en conclusión de estas curvas de nocemosis, esta es una curva
realizada en La Plata por el ingeniero Pérez en la Facultad de Agronomía de La Plata, en la cátedra de animales menores de granja, en la parte de apicultura, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario. eh, lo que uno puede sacar en conclusión, uno pudiera decir, bueno, hay un pico en otoño y hay un pico en primavera, pero esta enfermedad se comporta en modo diferente cada año, en cada situación, en cada localización y en función a las condiciones climáticas. Es decir, esas curvas a veces se adelantan, a veces se atrasan. También entra a jugar el tipo de colmena sobre las cuales estamos realizando estas curvas, que normalmente se hacen sobre las mismas colmenas, ¿no es cierto? Como para que no haya variación en cuanto al origen genético de la población. Pero bueno, el manejo que se haga de esa familia tiene mucho que ver con el comportamiento de este parásito. Cada zona tendría que tener una curva espodular para ver cómo responde el parásito a las características propias de localización de la piel. Síntomas observados en recuentos altos. No siempre son observados, pero normalmente se citan, y esto es factible de ver, abundantes abejas muertas al pie de la piquera, en la entretapa, en los espacios internos vacíos. Es decir, la muerte se produce por desnutrición, por incapacidad, por, por falta de nutrientes, muere la abeja. Escasa o nula actividad de vuelo, es decir, por la incapacidad debido a la debilidad propia de la abeja. Esto cuando uno entra al apiario, a veces en épocas o en condiciones normales de vuelo, uno tiene que sospechar cuando bueno, hay escasa actividad, ¿no es cierto?, de vuelo, y bueno, uno pudiera sospechar de una osmosis, en realidad puede sospechar de tantas cosas cuando hay escasa o nula actividad de vuelo, que bueno, cuando uno hace diagnóstico de enfermedades y uno ingresa al apiario, hace hincapié en muchas cosas antes de abrir una colmena. Y una de ellas, precisamente, son mirar afuera de la colmena, y fíjense que las abundantes abejas muertas al pie de la piquera, lo vemos, pero también puede ser otra circunstancia lo que provoca abundantes abejas muertas al pie de la colmena. Puede ser una intoxicación perfectamente. Por eso es que los síntomas observados no son tan específicos de nosema, sino que pueden compartirse con otros problemas, o sanitarios o de intoxicación. Eh, entonces, escasa o nula actividad de vuelo, temblores de alas o movimientos espasmódicos, ¿sí? La abeja está como paralizada, incapacitada de volar, precisamente por ese debilitamiento que sufre. Aparece en rojo presencia de heces claras en los bordes externos de las celdas y cabezales de los cuadros. ¿Por qué? Porque si bien yo manifesté que para la Nosema cerani no era llamada nosemosis seca, y que precisamente la defecación no era un síntoma o un signo específico de esta nosemosis, sí es cierto que en inviernos lluviosos o en inviernos muy fríos, donde la abeja se encuentra incapacitada de volar, por supuesto que las deyecciones en el interior de la colmena van a existir, es decir, en los bordes externos de la celda, en los cabezales de los cuadros. También lo que se puede observar, no siempre, obreras de menor tamaño, abandono de la cría, porque se va reduciendo la población cuando empieza a morir, debilitamiento lento o desarrollo lento de la colonia, lo que mencionábamos hoy, es decir, en un momento en que la colmena tiene que estar creciendo, y bueno, se nos empieza a achicar, ¿no? Precisamente por
la muerte prematura de todas esas abejas debilitadas. Y por último, aparece el cambio de aspecto de ventrículo a blanquecino y laxo. Bien, aquí hay algunas imágenes de intestinos. Fíjense la imagen de arriba de los intestinos, el de la izquierda sería un intestino, bueno, la imagen no es demasiado buena, por supuesto, pero sería un intestino, pretende mostrar un intestino con turgencia, de color amarillo pajizo, pajizo, marrón pajizo. Y el que los sigue, los que le siguen, fíjense que han perdido turgencia, son más flácidos. Pero bueno, lo que decía, que esté turgente, que esté marrón pajizo, no significa que no haya un desarrollo incipiente de boceto. Estos síntomas, bueno, cuando se hacen visibles, ahí hay un intestino que se ha sacado, ¿no? Sacando con una pinza eh, del aguijón tirando, ponemos el intestino medio. eh, Estos síntomas indican severos ataques cuando están de ese color. Por eso la medida es, al salir de invernada, hacer un monitoreo para saber cuál es la situación de nosema de la colonia frente al nosema. Estos monitoreos normalmente se hacen en primavera temprana y también en otoño. El monitoreo de otoño es fundamental para que no ingresen colmenas con altas cargas de esporos que tienen todo el tiempo de invernada para poder multiplicarse en el intestino de la abeja y provocar estas mortandades al inicio de primavera. Eh, con respecto a el número de muestras, bueno, hay un cuadrito más adelante, pero bueno, como figura ahí número de muestras, normalmente se sigue en cuanto a la cantidad de muestras parecida a la de barro, vale decir, en colmenas con más de 60, o en apiarios con más de 60 colmenas se toma el 10% de las muestras. Las abejas son tomadas de piquera, es decir, se espera que haya actividad de vuelo, se tapa la piquera y la abeja que va regresando del campo es la que se toma. La cantidad de abejas son 100 abejas aproximadamente las que se toman, no menos porque, bueno, en el diagnóstico en laboratorio se maceran 60 abdómenes, entonces son muestras individuales tomadas de colmena en forma individual. No se debe patear la colmena para hacer que la abeja salga a volar, sino que es la abeja que vuelve de pecoreo o de realizar vuelos a la salida o en los inicios de primavera. En un día de actividad, por supuesto, ¿no? Porque en pleno invierno no hay actividad, entonces se nos dificulta tomar abeja pecoreana. Por supuesto que se toman colmenas al azar, se descartan las colmenas de los extremos, se descartan colmenas caseras, colmenas huérfanas, y bueno, se va siguiendo una metodología de tomar colmenas al azar. Si el apiario tiene menos de 60 colmenas, mínimo se toman 6 muestras de la misma fuente. Abejas tomadas de colmena. Esto significa abejas viejas, las que se utilizan para hacer el análisis. ¿Sí? ¿Por qué abejas viejas? Porque son en las cuales el parásito ha tenido tiempo de multiplicarse y son las que nos van a dar las pautas del grado de afectación de esa colonia. No porque las abejas nodrizas no tengan noceno, pero piensen ustedes que las abejas nodrizas previamente han sido las encargadas de limpiar los panales, son las que han tragado los esporos y son las que empiezan a desarrollar
la infección. Por eso se toman abejas pecoreanas, abejas de mayor edad. Bien, como decíamos, y acá este es un tema muy importante dentro de esta enfermedad, es muy importante y para tener en cuenta, porque ya empezamos a hablar de control, de qué podemos hacer nosotros como actores, qué tenemos que mirar. Y fíjense ustedes que nocemosis es una enfermedad en la cual no basta que esté el agente causal para desencadenar la enfermedad. Es necesario que esté, por supuesto, pero no basta que la abeja trague el esporo o trague determinada cantidad de esporo. Es necesario de que paralelamente se den una serie de factores predisponentes, muchos autores los llaman concausales, para que se desencadene la enfermedad, como para que ayude a bajar las defensas del organismo de la abeja y este parásito pueda atravesar estas barreras y llegar a parasitar. Fíjense que hay factores climáticos, hay factores sanitarios y hay factores de manejo involucrados en estos factores predisponentes. Como factor sanitario, una alta infestación de varroa. Es una enfermedad que se caracteriza, es un parásito externo a la abeja, parasita tanto a la abeja adulta como a las crías, y se caracteriza porque esa parasitosis se lleva a cabo alimentándose de los organismos, de los cuerpos de reserva, son órganos de reserva lipídica y proteica. Vale decir, ya varroa está debilitando a la abeja desde el punto de vista de proteínas en su organismo. Y esto provoca una desnutrición que empieza a actuar a nivel de la membrana esta que mencionábamos hoy, peristrófica, y bueno, puede desencadenar que las membranas peristróficas sean de menor espesor, y ese mecanismo de defensa propio de esta membrana, bueno, no cumpla la función completamente que debiera cumplir. Entonces, una alta infestación de varroa muchas veces trae paralelamente la presencia de nocemosis en las colmenas. Y cuando hay varroa en las colmenas, buscan nocema porque seguramente puede llegar a aparecer, ¿no? Como consecuencia de cuando hay una alta infestación, por supuesto, un daño de varroa, como consecuencia de la debilidad que provoca varroa en la familia. El factor clima. El factor clima es otro factor predisponente, ya sea desde el punto de vista de la humedad relativa ambiente, desde el punto de vista de la temperatura, y desde el punto de vista del factor climático incidiendo en el factor nutricional, es decir, factor climático incidiendo en lo que es la flora apícola, que aporta polen a la colmena y aporta néctar. El factor clima incidiendo desde el punto de vista de temperatura, es decir, temperaturas bajas, donde imposibilita a la abeja salir a volar, o desde el punto de vista de humedad relativa ambiente, es decir, factores que desencadenan y favorecen la multiplicación del parásito. También hay factores predisponentes relacionados con el manejo del apicultor, de esas colmenas. Y era lo que mencionábamos hoy al comienzo de esta disertación, con respecto a que ya desde el punto de vista de ubicación inadecuada de las colonias, estamos o podemos trabajar en pos o en contra de la aparición de esta enfermedad. Una ubicación inadecuada de las colonias, vale decir, en zonas muy húmedas, cercanas a arroyos, cercanas a lagunas, zonas húmedas debajo de montes muy espesos, de hojas perennes, situadas en bajos, todo eso
dificulta favorece condiciones de humedad en las colonias, ubicación de las colonias con piqueras tapadas por pastos, vale decir, emplazamientos muy sucios, que impiden una adecuada ventilación en el interior de las colmenas. Bueno, todo eso trae como consecuencia, por supuesto, que la abeja no pueda regular la temperatura ni la humedad interna de las colmenas. Entonces, muchas veces desencadena y actúa como factor predisponente de esta enfermedad. Tanto temperatura como humedad son factores muy importantes en el desarrollo de esta parasitología. El mal uso de ponchos es otra condición de manejo. Los ponchos se utilizan en las colmenas para favorecer la temperatura interna de las colonias. A veces el mal uso en cuanto a que los alimentadores quedan dentro del poncho, cuando en realidad los ponchos se utilizan de modo tal que los alimentadores en los cuales se va a poner jarabe alimenticio queden por fuera del poncho para evitar la acumulación de humedad. El mal uso de poncho en cuanto a que los ponchos son totalmente cerrados y a veces es preferible hacerle pequeños agujeritos como para favorecer, con un sacabocados, como para favorecer el escape de humedad a través de esos agujeros. Entonces, no es que no se deban usar los ponchos, es que hay que usarlos en forma adecuada. Otro factor de manejo es el suministro de alimentos en épocas inadecuadas, o suministrando o alimentos mal preparados. A veces los alimentos se dan muy diluidos, cuando en realidad cuando uno habla de alimentos en las colmenas, nos estamos refiriendo a una proporción de jarabe hecho con 2 partes de azúcar y 1 de agua. Y cuando se dan alimentos muy diluidos en invernada, para tratar de suplir una carencia en alimentos energéticos, a veces se dan alimentos muy diluidos que lo que hacen es aumentar el tenor de humedad en el interior de la colmena y favorecer el desarrollo de mosetas. También suministrar alimentos en forma muy anticipada a las colmenas para estimularlas en forma muy anticipada. Suele ocurrir en los arranques primaverales que el apicultor se apura a estimular las colmenas para favorecer el desarrollo. Y bueno, si uno no tiene en cuenta el otro aspecto nutricional, que es el alimento proteico, y bueno, es una alimentación desbalanceada. Entonces, uno tiene que asegurarse cuando alimenta una colmena o cuando estimula una colmena más adentrada en la estación de primavera, que haya buenos aportes proteicos también para la colmena, ¿no? Como para que la cría no sufra la escasez proteica y la abeja nodriza tampoco. Por supuesto, en situaciones de reservas ausentes, carencia de alimentos, tanto proteicos como energéticos, directamente carencias. Otro factor de manejo es el escaso recambio de panales. Piensen ustedes lo que decíamos hoy, que las abejas imposibilitadas de volar defecan en el interior de la colmena y lo hacen sobre los panales. Un método para reducir esa cantidad de patógenos o esa carga de patógenos en los cuadros, en los panales, es precisamente el recambio de panales de las colmenas, el 30% de panales o de cuadros cada año. Es una recomendación de manejo que bueno, todos sabemos, ¿cierto? Así como se habla de recambio de reinas, el recambio de panales. El 30% del recambio de panales, no solo para
eliminar residuos químicos o eliminar panales viejos, sino precisamente para eliminar estos reservorios de patógenos que son los esporos de este parásito. Otro factor a tener en cuenta es la falta de desinfección de los materiales, o falta o directamente desorganizado o directamente ausente. Pensemos que cada vez que uno encuentra en el apiario una colmena que ha sufrido, o encuentra una colmena muerta en el apiario, y que uno no detecte de qué se trata, y aún detectando de qué se trata, el material que vuelve al galpón tiene que ser desinfectado, todo el material, pisos, alzas y entretapas y cuadros, antes de volver al campo, ¿no? Para eliminar posibles patógenos. En este caso, de estar presente esporos de nosema, y bueno, la desinfección ayuda precisamente a reducir la incidencia de esta enfermedad. Y dentro de nosemos y la falta de monitoreos también es un factor que contribuye a que la enfermedad se pueda desarrollar sin el freno de estar presente y de presentarse el resto de los factores predisponentes. Entonces, ya con todo esto que hemos estado diciendo, uno puede empezar a vislumbrar el control de esta enfermedad. Muchas veces en las enfermedades de las abejas, sobre todo en este tipo de enfermedades que responden a algún tipo de situación de manejo, de mal manejo de nuestros apicultores, donde estamos involucrados, y bueno, corregir este mal manejo nos ayuda mucho a controlar este tipo de problemas. Es decir, prestando atención a la ubicación, prestando atención a cómo se usan los ponchos, a cómo alimentamos, qué tipo de alimento, que tenga suficientes reservas alimenticias, tanto energéticas como proteicas, ese recambio de cuadros, la desinfección de materiales, los monitoreos en los momentos adecuados, ayudan a contrarrestar y a controlar esta enfermedad, a luchar contra esta enfermedad. Profilaxis y tratamiento. No es nada más ni nada menos de lo que hemos estado hablando. Aplicar constantemente medidas de higiene y de profilaxis para evitar el desarrollo esporudo, para evitar que esos esporos entren en contacto con las abejas madres y después se distribuyan por el resto de la población. ¿Sí? Bien. Y medidas correctivas adecuadas cuando se debe bajar la prevalencia. Métodos preventivos son los mismos que mencionamos para cualquier enfermedad: mantener colmenas fuertes con reinas seleccionadas. Hay países con respecto a este tema de reinas seleccionadas, en la bibliografía aparece, en el caso de Europa, países del norte de Europa, criaderos en Dinamarca, donde ellos trabajan el tema nocemosis desde el punto de vista de selección con respecto a esta enfermedad, que es un tema factible de empezar a ver en nuestro país también, ¿no es cierto? Invernar colmenas con reservas adecuadas de miel y polen, por supuesto. Evitar pillaje y enjambrazón que debilitan a las colmenas. Evitar humedad excesiva. Regular el espacio interno de la colmena para regular la humedad y regular la temperatura interna de la colonia. Como decíamos, el recambio de panales de cría, la desinfección del material contaminado y el monitoreo y la remisión de muestras para zonas. De lo que hablamos en la imagen anterior, es decir, las medidas a aplicar. Con respecto a los monitoreos, bueno, era lo que dijimos, ¿no es cierto? En otoño y en primavera temprana, la cantidad de muestras de acuerdo a la cantidad de colmenas, las muestras se toman
en un frasco con tapa hermética conteniendo alcohol puro. Borren lo que dice formol al 4%, y por hoy no se está usando porque es una sustancia tóxica, si bien el formol incluso es difícil de conseguir, ¿no? Desde el punto de vista legal, ¿no? Por el uso que pueda darse de este producto. Entonces, sirve a los efectos nuestros reservar la muestra tomada en un frasco plástico, de plástico puede ser de vidrio perfectamente, pero bueno, para evitar roturas, material de plástico, con cierre hermético, conteniendo alcohol puro. Esto permite mantener las muestras por un tiempo bastante importante para ser remitidas al laboratorio para que nos hagan un cotejo de las pruebas. Por supuesto que los envases se rotulan, se indica en el envase el número de colmena, se marca la colmena, y se agregan los datos cuando se manda una muestra a analizar, remitente, localidad, fecha y algún dato que pueda pedir en el laboratorio a los fines prácticos. La desinfección de los materiales, que es lo que nos interesa, porque mencionamos una correcta desinfección de materiales. El flameado es una alternativa, después el ácido acético glacial, al 80%, se usa puro. Ustedes están grabando esta clase, así que les van a quedar estos datos que pueden ser utilizados. Hipoclorito de sodio, es decir, la lavandina de uso común al 0,5 o al 1%. Esto también puede ser utilizado. Y después otros métodos que se usan en el caso del oca americana, el parafinado, para materiales de madera específicamente. Todos ellos permiten la destrucción de los esporos. Como decíamos, estos esporos son mucho más fáciles de eliminar que los esporos de nosema, por supuesto. Bien. Y los curativos, hoy por hoy esta droga no está en el país, la fumagilina, pero es un producto que no mata los esporos, no afecta a los esporos, solamente actúa a nivel de la fase vegetativa, es decir, de multiplicación y desarrollo del parásito. Susana, te hago No una permite consulta. esto. ¿Cómo? Te hago una consulta, Susana. ¿El toltrasuril actuaba similar a la fumagilina en su tiempo cuando se usó? El toltrasuril es una droga que, por lo menos lo que yo vi en un Bademecum, en un listado de productos de Senasa, es una droga que aparece en el listado, pero para exportación, no para uso en Argentina. No está aprobado su uso en Argentina, es un coccidiostático que se usa en cerdos, no en abejas, no está aprobado su uso en abejas. Y bueno, respecto a ello, faltan pruebas. Hay gente que lo ha probado con, según ellos, resultados, otros que lo han probado y aparentemente sin resultados. No sé si en el medio ha habido recuentos de esporos, porque para saber si da un resultado hay que ver la acción sobre la exploración. Sí. Pero bueno, no, en nuestro país no se está usando en forma masiva, porque ya les digo, no es un producto aprobado para ser usado en abejas. Y en esta enfermedad, más que en otras, el manejo de los factores preventivos es decisivo a la hora de luchar contra los zoonosis. Corrijamos los factores predisponentes y no vamos a tener problemas con los zoonosis. Bien. Esto es una curva de nocemosis y básicamente pretende un poco manifestar lo último que dije, ¿no? Podemos estar curando nosema con un fármaco, pero
eh, si la masa infectante que se encuentra en los panales sigue estando, el fármaco va a actuar un determinado periodo, es decir, la fumagilina actúa un lapso de 3 semanas mientras está el producto circulando en la colmena. Cuando deja de estar el producto en la colmena, y bueno, los esporos, la masa infectante en los panales, en el piso, en la pared de la colmena sigue estando. Es decir, la abeja entra en contacto nuevamente con la masa infectante y la infección comienza nuevamente. De ahí la necesidad de la desinfección de los materiales de la colmena. El recambio de panales para bajar esa masa infectante que ocasionaría el desarrollo de la enfermedad. ¿Sí? Bien. Y recordar, aplicar constantemente, como conclusión a esta enfermedad, medidas de profilaxis para evitar el desarrollo porular y el aumento a la susceptibilidad de las paredes. Y todas las medidas correctivas que se deben aplicar cuando se deba bajar la cantidad de esporos, la prevalencia de la enfermedad. Esta fue la última con respecto a nosema. La he hecho bastante larga, no tenemos demasiado tiempo. No sé si habrá alguna pregunta por ahí. Sí, sí, Susana, yo tengo una pregunta. Juan. Sí. Sí, Juan. Usted en su libro habla que la enfermedad tiene una forma latente y una forma manifiesta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tan mal nutridas tendrían que estar las colmenas para pasar a la forma manifiesta? Y la pregunta es porque en SADA los valores son altísimos de esporos y Sí, nunca se manifiesta la enfermedad. Y tenga en cuenta que esas colmenas se abren todas las semanas y aún en invierno. Así que yo me pregunto, ¿cuánto hace falta para que esa enfermedad se manifieste? sí, bueno, la enfermedad tiene un comportamiento bastante errático. Hay autores que, con respecto a la respuesta que le puedo llegar a dar, Ujú. eh, hay autores que citan la necesidad de algún otro tipo de agente, caso de virus, que actúan como agentes paralelos para que la enfermedad comience a manifestarse. Es por ello que en crianza de abejas reinas, a veces hay recuentos de nocemosis y la crianza se sigue realizando perfectamente. Es decir, la necesidad de que haya otro agente paralelamente actuando junto con Nosema para que esos problemas se den. Ahora, yendo a lo específico de la parte nutricional, eh, siempre, fíjese usted que la parte nutricional desencadena que los niveles de nocemosis desarrollen. Ahora, no siempre en toda la zona se comporta igual. En esta zona de Tres Arroyos hay eh, una floración temprana, precisamente en la zona de la costa, que es una acacia trinermis, que florece precisamente, aromas, florecen precisamente en esta época, fines de agosto, casi hasta fines de septiembre. Están muy cerca de la costa, son montecitos bastante tupidos y esto genera una alta densidad, una alta humedad en el ambiente. Y esto trae como consecuencia eh, que los niveles de nosema se disparen. Y tiene sus consecuencias. Existe despoblación en estos apiarios, que si uno lo compara con apiarios ubicados en zonas más mediterráneas, vale decir hacia el centro del partido de Tres Arroyos en este caso, vemos que en la misma época no se está presentando nosema en las colmenas. Es decir, ahí hay otro factor que es la humedad, no solamente la parte nutricional, porque la parte nutricional estaría perfectamente cubierta en esta situación de acacia, por el tipo de polen que produce la acacia.
Es decir, el factor nutricional está cubierto. Lo que sí está fallando es el aspecto climático desde el punto de vista de la humedad reinante en el ambiente, la escasa ventilación con respecto a que a veces están colocadas debajo de los arbustos, la acacia se comporta en forma arbustiva en esa zona, y a veces hace que no haya movimientos de aire suficiente, quedan muy a la sombra, y bueno, la humedad se escapa, ¿no es cierto? Y ese es el factor limitante de no semosis, y ahí se ve una marcada incidencia de no semosis en esa situación. Fíjese que se contradice con lo que usted está diciendo precisamente en el apiario de Sada, donde se da un recuentos elevados, pero no hay incidencia de nocemia. Tal vez porque no se está dando algún otro factor desencadenante de la parasitosis. Bueno, sí, hay algo que le quiero comentar. Sí, Varroa está muy controlado en SADA. claro, Prácticamente nos está dando 0, claro. 1% como Sí, máximo. sí, sí, Ese es un sí. factor también que puede influir Y sí, bastante. ese es un factor sumamente importante. Sumamente importante. La despoblación que provoca Varroa, sobre todo en casos graves, ¿no? Trae Claro. como consecuencia no solo la aparición de leucemia, ¿no? Sino la aparición de otras enfermedades de la cría loca europea. El mismo hecho de una despoblación provocada por una intoxicación, por una pulverización. Y bueno, lo primero que va a aparecer en la colmena como consecuencia de esa despoblación, de esa debilidad de la colmena, es la osmosis y es lo que europea, ¿no? Están muy ligadas con el tema debilitamiento de la población. Sí. Y los mecanismos de defensa que la deja equilibre, ¿no? Sí, sí. Está bien, gracias. No, Margarita tiene una preguntita, sí, Susi. ¿Qué tal? Buenas noches. buenas Mi noches. pregunta es con relación a los 2 monitoreos que usted considera obligatorios hacer por año. ¿Estos monitoreos se envían al laboratorio? Aparte del laboratorio de SENASA, ¿hay algún otro tipo de laboratorio en donde se pueden enviar? Claro, sí, el Ministerio de Desarrollo Agrario en la ciudad de La Plata, en la Dirección de la Apicultura, tiene un laboratorio de determinación de enfermedades, es otra posibilidad. Había que ponerse en contacto con ellos y averiguar las condiciones de envío. Bueno, las condiciones de envío son las que mencioné, ¿no? Pero bueno, si hay algún tipo de costo y cómo enviar la muestra. Y eh, creo que la Facultad de Agronomía de La Plata estaría también haciendo recuentos de análisis o diagnóstico de enfermedades. No lo sé positivamente, pero sí sé que el Ministerio de Desarrollo Agrario sí. Eh, por ahí el INTA, en sus oficinas, no sé si hay laboratorios cercanos, habría que averiguar también eso. Sí, positivamente les puedo asegurar Ministerio de Desarrollo Agrario, porque bueno, yo trabajé ahí, y estoy en contacto con la gente de ahí, y ellos hacen diagnóstico de enfermedades de las abejas, ¿no? Entre ellos, no sé. Bárbaro, muchas gracias. No, de nada, Margarita. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo no sé el tiempo que disponemos, 5 minutos. El otro tema que yo iba a mencionar era el tema de las virosis en abejas adultas. Se conocen más de 22 virus que pueden afectar a las abejas adultas y a las crías. Eh, eh, Todos los virus tienen un componente de material genético que utilizan para replicarse. Vale decir, los virus no se multiplican por sí solos, sino que necesitan del material genético de las células para poder ser replicados.
por supuesto que tiene una acción directa, una acción patógena directa, multiplicándose en los tejidos de las abejas y provocando alteraciones o determinada enfermedad. También una acción indirecta sea asociada con otras enfermedades, el caso de Varroa, transmitiendo ciertos virus, como el virus de las alas deformadas en las abejas adultas, y a veces hay virus que están presentes en las colmenas, pero no tienen una acción patógena evidente o apreciable. Cómo se transmiten, por supuesto, dentro de la colmena, por la alta densidad de abejas, o por trofalaxia, o por varroa como organismo transmisor, en el colmenar por deriva, por pillaje, y entre colmenares, por supuesto, por transhumancia o trasiego de material contaminado. Hay virus, yo se los voy a pasar rápidamente. Entre los virus más importantes tenemos el virus de la parálisis crónica, es un virus que está presente en nuestro país. El virus de la parálisis aguda también está presente en nuestro país. El virus de las alas deformadas, que por ahí es el que ustedes pueden llegar a haber visto, esas abejas con alas en forma de muñón, con alas deformadas. Juega un papel decisivo como agente, como vector, como agente transmisor, al picar y al introducir su aparato bucal en el cuerpo de la abeja, bueno, inyecta partículas de virus que después se multiplican. El virus de la parálisis aguda israelí es otro virus presente. Otro virus que está presente en Argentina es el virus de las celdas reales negras. Este virus se pone de manifiesto, si bien puede detectarse en abejas adultas, en obreras, no provoca daños en ellas, sí se manifiesta el daño en celdas reales, de ahí su nombre, virus de las celdas reales negras. Por el color que presentan las celdas y porque mata a la reina en desarrollo en el estado de pupa, evitando que nazcan. Y muchas veces hay celdas, cuando se hace la transferencia, el injerto, que no son aceptadas. ¿Sí? En cuanto a los tratamientos, no hay medicación para el control de estas virosis. Sí tomar las medidas preventivas de manejo, evitando derivas, evitando pillaje, eliminar colmenas débiles, y tener colmenas con bajos niveles de varroa. ¿Sí? Hay estudios hechos en nuestro país, uno de ellos son en la Facultad Veterinaria de La Plata, el equipo del doctor Francisco Reinaldi hace determinaciones de virus en el país. Y bueno, ha hecho los primeros reportes de infecciones virales en Argentina en abejas. Y también el INTA ha hecho estudios con respecto a la presencia de virus en nuestro país. Lamentablemente no me puedo extender con respecto a virosis, pero bueno, les va a quedar el material como para que puedan revisar. Yo no sé si Paula está en contacto todavía, si no... Bueno, bárbaro, Susi. No sé si los chicos tienen alguna consulta, alguna duda que haya quedado, pero bueno, si no, es No sé el fantástico. tiempo que disponemos, ya creo que estamos, no sé si esto sigue o hay un lapso de tiempo mayor, pero si no, estoy abierta a las consultas, por supuesto. Si tienen consultas los chicos, Quiero hacer una pregunta. Sí, Luciano. Hola. Cuando vamos al apiario y vemos en el parabrisas de la camioneta la diarrea esa amarillita que notamos, ¿eso es síntoma de nosemosis también o es algún otro comportamiento extraño de la abeja que le hace la diarrea? Está bien, otro comportamiento. Sí, o cuando uno tiene ropa blanca, ¿no? Te dice, uy, hay deyecciones. Normalmente cuando la abeja ha estado mucho tiempo
impedida de volar por bajas temperaturas, por tiempo lluvioso, lo primero que hace la abeja es salir a volar y a defecar. Y correte porque, es decir, defeca en los techos, defeca en los parabrisas. ¿Por qué? Porque la abeja sale con su ampolla rectal llena. Incluso si ustedes abrieran las colmenas, la abeja, el primer instinto es defecar. Por eso en épocas lluviosas, bueno, en épocas lluviosas no vamos a ir a mi colmena, pero bueno, no siempre falta alguno que lo hace. Pero en épocas muy frías no es conveniente abrir colmenas porque la abeja ha pasado un periodo de no actividad, de vuelo, de limpieza, y a veces en cuanto abren, la abeja defeca. Y eso, si la abeja está enferma, se traduce en que después la abeja limpia y levanta esporos. No siempre que haya deyecciones significa que la abeja está enferma. A veces son comportamientos normales de la abeja. También puede suceder que hayan dado un jarabe e inmediatamente de dado un jarabe la abeja va a salir a defecar, porque actúa como limpieza intestinal. Claro, como un purgante, lo usa así como para defecar. Sí, Está bien. lo evacúa, ¿no? Ayuda a eliminar impurezas y después lo utiliza, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Era mi No, duda esa. a veces jarabes tibios, se utilizan después de una intoxicación. Cuando uno sospecha firmemente que ha habido una pulverización, una intoxicación, una recomendación es dar un jarabe tibio a las colmenas para ayudar a evacuar el contenido de tóxicos de los intestinos, ¿no? Entonces la abeja sale a defecar y elimina posibles residuos químicos que tengan en el interior del intestino. Bárbaro. Muchas gracias. Por favor, No, por favor. ¿puede ser una consulta? Jorge, Sí, Susana, una consultita. Hay varios artículos que hablan del uso del propóleo en jarabes para ayudar a las abejas con enfermedades. ¿Qué tan real es esto? O si verdaderamente es solamente un apoyo extra que únicamente puede fortalecer un poco la abeja. sí, No yo he curarla. leído mucho. Sí, perdón. Te respondo, sí. Yo he leído muchos artículos al respecto y la respuesta es la siguiente. Ustedes saben que el propóleo tiene distintos componentes químicos. Normalmente suelen ser los mismos en las distintas zonas, lo que pasa es que varían las concentraciones de esos compuestos químicos. Entonces, el producto probado, tal vez en Mendoza o en otra zona que produce propóleo, seguro, el propóleo es un producto muy noble con acción sobre patógenos. Incluso se habla de la acción sobre loca americana, se habla de la acción sobre nosema, pero hay que tomarlo con pinzas en cuanto a qué concentración se utiliza. ¿Por qué? Porque las concentraciones de los componentes del propóleo son diferentes de acuerdo a de dónde deriva el propóleo, de qué fuente deriva el propóleo. Entonces, la acción puede llegar a ser diferente. Ahora bien, si hubiera un producto comercial donde la concentración de esas drogas activas sobre tal o cual patógeno se mantuviese, y bueno, la cosa sería distinta. Pero mal puedo yo decirte, bueno, usar propóleo, diluirlo que va a andar bien. Por supuesto que tiene una acción antiséptica, pero lo que no puedo decirte es si va a andar bien para controlar el tema nosema en función al tipo de propóleo de tu zona. ¿Sí? Hay muchos trabajos realizados, yo una vez leí trabajos realizados en Mendoza hace muchos años, y precisamente surgió la pregunta de ahí. Y bueno, la respuesta es, los propóleos tienen distinta composición de acuerdo a las fuentes de las cuales proceden y a la zona donde está esa fuente, ¿no? Y en función de ello es la utilidad en las distintas zonas. Habría que hacer, en función al tipo de propóleos producido en cada una de las zonas, ver la actividad frente a los patógenos de los propóleos producidos en cada zona, ¿sí? Como para no errarle, ¿sí? Bien puedo yo decirle, use NON al 5%, que no anda bien, un ejemplo X, supuesto.
y la cosa no funciona. En cada zona y en función al propóleo que recibe, de acuerdo a las especies arbóreas que hay, o a las fuentes de propóleo, es la recomendación de uso en función a trabajos de investigación realizados. Esa es mi respuesta. Como acción frente a agentes patógenos, seguramente. Es más, se menciona varroa, se menciona nosema, se menciona americana, pero bueno, hay que hacer estudios más particulares en cada zona. Entendido, muchas gracias. Bien, Excelente. bueno. Bueno. Si los chicos no tienen más consultas, no quedó nada, chicos, por ahí para preguntar, para consultar. Es decir, seguramente van a surgir muchas otras consultas después, pero Después bueno, surgen. tienen mi correo y bueno, estoy a su disposición para cualquier otro encuentro. Bueno, Ha sido un Susana, placer. muy agradecidos, todo el Bueno, grupo, no, muy agradecidos por tu vuelvo a clase. agradecer a ustedes, a vos, Paula, por este contacto ahora, a ustedes, chicos, por sus preguntas y por su interés, Muchas y gracias. por su aguante, y a la institución por haberme acercado a ustedes. Bueno, Muchísimas gracias y a sus órdenes. hermosa clase, Susi, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches a todos, chicos. Que estén Buenas bien. noches, Buenas gracias. noches. Chao, Buenas Susana, noches. Buena gracias. clase, gracias, Susana. Chao. Buenas Chau, noches, chau. nos vemos. Nos vemos.